Amigos, bienvenidos a su programa 18 Minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi buen amigo Mauricio. Encantado nuevamente de estar por aquí, mi estimado Pancho, y compartir una entrevista con alguien internacional a la cual hay que aprenderle mucho sobre liderazgo y otros temas, ¿no? Sí, nos acompaña una gran personalidad que me va a permitir presentar. Ella es Mariana Atencio, es periodista galardonada con el premio Peabody, expresentadora y reportera de NBC News y Univision, y conferencista internacional. Su libro bestseller Perfectly You fue destacado por Audible y Apple Books, mientras que su charla TEDx sobre autenticidad, ¿qué te hace especial?, se volvió viral con más de 25 millones de reproducciones y traducción a 3 idiomas. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por esa presentación, y a mi amigo Mauricio también un gran saludo a todos los que nos escuchan en México, en Latinoamérica y en el mundo. Qué emoción estar aquí para 18 minutos. Muchas gracias. ¿Qué significa ser perfectamente tú, así como se llama el libro de tu libro? Así se llama mi libro en español, lo escribí en inglés y en español y está disponible en Amazon para los que quieran profundizar en el tema de la autenticidad. Mira, ser perfectamente tú significa que ya no tienes que inventar nada, que ya eres suficiente tal y como eres. En ese sentido es volver a tu esencia, a tu historia, a lo que te hace único. Muchas veces, y sobre todo en un mundo de redes sociales y de reuniones virtuales, perseguimos una idea de la perfección. Cuando estás viendo, ay, mira esta persona cómo vive su vida, mira este ejecutivo, lo que tiene o cómo se presenta. La perfección es un gran enemigo de este proceso. Y por eso yo me di la tarea con este libro de redefinir la palabra perfección. No significa ser perfecto, significa ser perfectamente tú. La perfección no es la ausencia de defectos, es para mí dar lo mejor de ti en todo lo que haces. Y eso solo puedes lograrlo, si se ponen a ver, cuando eres auténtico. ¿Por qué? Porque es cuando te reconectas con lo que realmente tú quieres hacer, con las ideas en las que tú crees, con quien siempre naciste para ser. Ahí dejas como de fluir contra la corriente y fluyes con ella. Yo sé, Mariana, y encantado de tenerte aquí, sobre todo porque es un tema que me apasiona, este tema de la autenticidad relacionada con el liderazgo. Yo sé que has estado en contacto con muchísimas personalidades y me llama mucho la atención que hayas escogido dentro del mundo de posibilidades hablar de la autenticidad. Cuéntanos un poco más acerca de ello, por qué te nació, qué observaste, qué te enganchó con el concepto de autenticidad, que hoy puede ser una ventaja personal, profesional. Claro que sí, gracias por esa pregunta. Yo tengo ya 8 años hablando de autenticidad. El TEDx que mencionó Francisco al comienzo, ¿qué te hace especial?, es sobre la autenticidad. Y eso fue antes de que se volviera, Mauricio, un concepto viral, algo que usan en campañas de marketing. Ahorita es una palabra que todo el mundo menciona. Cuando yo empecé a hablar de autenticidad, nadie estaba hablando de autenticidad. Pero me nació porque, siendo venezolana, latinoamericana, me tuve que ir de mi país por la crisis en Venezuela que todos conocemos, un momento muy doloroso en mi vida, y empezar de cero aquí en Estados Unidos con el sueño de ser periodista. Yo llegué con una beca, sin contactos, sin saber nada del mundo de los medios, y finalmente, después de mucho trabajo, llego, no nada más a Televisa Univisión, pero finalmente a la NBC. Imagínate, era yo la única latinoamericana en cámara, hablando en inglés, reportando en vivo en ese momento. Y ahí me di cuenta que me querían cambiar. Ahí me di cuenta que empezaron los estadounidenses. Pronuncia tu nombre Mariana, ¿por qué no te cortas el pelo? ¿Por qué no te tiñes las cejas? Así se viste esta persona. Mucho era presión de la planta ejecutiva, porque evidentemente estás en un medio televisivo y te tienes que dar ese feedback, pero mucho era yo cambiando para poder encajar en ese molde de la reportera exitosa estadounidense. Y me di cuenta que mientras más yo hacía eso, menos conectaba con la audiencia. Que mientras más hacía yo eso, mis reportajes se volvían sustituibles con los de cualquier otra reportera. Entonces fue en ese momento, después de una crisis profesional, donde yo dije, tengo que cambiar el libreto.
Mientras más sea yo, Mariana Tencio, la venezolana que llegó aquí como inmigrante, cuyo primer idioma es español, que pronuncia su nombre Mariana, que usa colores vivos, que tiene su cabello así y que habla orgullosamente de la comunidad que cubre, la comunidad hispana en Estados Unidos, la mexicana y la latinoamericana, más empecé yo a convertirme en una persona irreemplazable en el mercado de trabajo. Por eso es que me apasiona tanto este tema, porque siento que muchos de los que nos escuchan, si trabajas en una gran empresa o si eres un emprendedor, tenemos esta tentación de encajar en estos moldes y así no vamos a llegar a tener el éxito que deseamos. Buenísimo. Seamos nosotros mismos, es allí cuando te conviertes en irreemplazable y eso ya en un mundo de inteligencia artificial se convierte en más y más importante. Me encanta porque no tienes que estar actuando, ¿no? O sea, tienes que ser tú, ¿no? Para realmente brillar. Ahora, Y ahí quiero hacer énfasis en un punto muy importante, Francisco. ¿Tú sabes cuánto esfuerzo y cuánto tiempo uno gasta que lo tiras a la basura actuando para los demás, siendo falso? O sea, ah, cada vez que tú te pones una máscara, eso es tiempo y eso es un esfuerzo que va disminuyendo la capacidad que tú tienes y la energía que tienes para dedicarle a lo que realmente te hace vibrar y lo que realmente te va a hacer brillar en el trabajo. claro. ¿Por qué comentas que son importantes las sacudidas emocionales para encontrarte con tu verdadero yo, ¿no? Con tu Es, auténtico ser, ¿no? Es difícil, nadie quiere que le ocurra una crisis. Yo en la conferencia que doy a muchas empresas como la que ustedes representan, hablo de las grandes crisis emocionales de mi vida, como por ejemplo el hecho de que me tuve que ir de Venezuela después de un asalto en la naturaleza cuando estaba escalando, una experiencia muy traumática, pero son estas sacudidas las que hacen que se caigan las máscaras. O sea, cuando todo se sacude, esa falsedad de la que hablamos, ese actuar por los demás, ya parece como tan irrelevante. O sea, lo superficial deja de importar y en una crisis, que también hablo en mi conferencia y mucha gente se abre en mis conferencias, eso es lo que me encanta. La gente se abre sobre haber perdido un ser querido, yo también hablo de perder a mi papá, la gente habla de divorcio, yo también hablo del mío. Ahí es cuando sale a flote lo esencial, quién eres en verdad. Y eso se conecta con mi trabajo periodístico porque resulta que mi rubro, lo que yo cubría, no era realmente política, a pesar de que he entrevistado a líderes muy importantes. Yo estaba asignada a lo que yo llamo el periodismo de desastres. O sea, yo iba a todos los terremotos, los Sí, sí, sí. huracanes, las guerras, y es en esos momentos donde realmente ves la esencia de lo que es cada persona y de lo que es el ser humano. Y por eso es que yo hago como si se quiera un full circle de mi periodismo de calle a lo que me da ahorita las herramientas para poder enseñarle a los líderes y a las empresas cómo realmente ser auténticos sacando a flor lo esencial. Me llama mucho la atención este tema y de verdad daría para no sé cuántas conversaciones, María, pero algo que, retomando lo que acabas de platicar con Pancho, que me parece importante destacar fue esta especie de breakthrough que tuvimos con la pandemia. O sea, todos nos vimos ahí expuestos a un ambiente de vulnerabilidad, etcétera. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre todo, por ejemplo, en caso de líderes? Que yo conozco algunos que realmente cambiaron a raíz de eso, le bajaron un poco al estatus, al poder, para ser más auténticos. Otros no, otros siguen prepandémicos, igual que siempre, pero unos que sí crecieron, realmente son hoy, diría yo, más auténticos escuchándote. ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto con líderes? Mira, la pandemia fue una gran sacudida mundial y lo que tuvo de único, que creo que el único otro momento que estamos viviendo ahora similar es la inteligencia artificial, es decir, que todo el mundo lo está experimentando, ¿no? Yo creo que la gente se preguntó y los líderes se preguntaron, bueno, ¿cuáles son realmente mis prioridades? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Le quiero dedicar más tiempo a mi familia? ¿Quiero empezar a comunicar a través de esto de una manera mejor y más auténtica con mis empleados? ¿Por qué hago lo que hago? Uno de los grandes puntos de la autenticidad es la palabra propósito y está en un triángulo que yo le enseño a los líderes
La autenticidad es alineación entre tus valores y tus pasiones, tu propósito y luego el network de gente que te rodea. Yo creo que la pandemia hizo que nos cuestionáramos esos tres puntos de este triángulo de la autenticidad. Decir, bueno, yo estoy con la gente que realmente quiero estar. ¿Quién me hace falta que no estoy viendo? Te diste cuenta que quizás alguna gente era prescindible en tu vida. Después te diste cuenta, bueno, este trabajo que hago todos los días está alineado realmente con mis valores. Me levanto todos los días con ganas de conectarme aquí y de hacerlo. Y luego, tercero, ¿por qué hago lo que hago? Que justamente es propósito. Y te doy un ejemplo muy concreto de una líder que cambió todo a raíz de la pandemia, esta que está aquí. Yo justo durante la pandemia dejé mi trabajo en NBC, que la gente pensaba que estaba loca. ¿Cómo vas a dejar un trabajo que la gente pasa aquí 20 años de su vida en este gran canal? Ya yo sabía que el círculo de noticias no estaba alineado con mis valores y lo que yo quería transmitir. Yo me divorcié durante la pandemia porque me di cuenta que no estaba contenta en ese matrimonio y me mudé de mi casa. O sea, tres cambios profundos porque me di cuenta que si yo hablaba de autenticidad, tenía que hacer el trabajo de autenticidad comenzando conmigo misma. Wow, platícanos un poquito más de tu salida de NBC y por qué te saliste, ¿no? Porque pues eso pues, era como que tu gran sueño, ¿no? Que lo habías conseguido. Imagínate, Pancho, te puedo llamar Pancho. Sí, claro, por supuesto. Así le gusta, de hecho, ¿no? Parte de la autenticidad, ¿no? Así le gusta a Pancho, sí. Ya estamos en ese nivel de confianza. Sí. ¿Sabes lo que es, Pancho? Tener un sueño de toda la vida. O sea, yo era una niñita de 15 años con los libros de Katie Couric, de Christiana Manpour. Yo grababa los noticieros. O sea, ese era mi sueño. Sí. Alcanzarlo y decir, se me quedó chiquito el sueño. Y plantearte sueños nuevos, como por ejemplo, ¿cómo puedo servir a la gente con mis dones? Fue en esa misma época donde empezaron a pasar dos cosas. Uno, me di cuenta que el modelo de noticias, de lo que es un noticiero a las 6:30 de la tarde, que la gente prende la televisión y lo ve, iba en declive. Me di cuenta que había que buscar a las audiencias donde están, y eso es aquí. Sí. Me di cuenta que yo no podía servir a una audiencia y comunicarle a una audiencia latinoamericana y latina en Estados Unidos, en inglés y en español, sobre las historias que a mí me apasionan de nuestros países, en un formato que nada más servía a una audiencia mucho más pequeña y que me permitía 90 segundos por reportaje. Es decir, se me quedó chiquito el sueño. Y por otro lado, empieza a pasar algo que yo dije, aquí está viniendo una energía que está alineada con el yo que yo siempre he querido ser, que es que esta charla TED, yo la di durante mi trabajo en NBC en el 2017 y se empieza a viralizar como una bola de nieve. Me empiezan a llegar correos de mujeres en Corea del Sur y en Guatemala y en todo Estados Unidos diciendo, no, se me paran los pelos, o sea, no sabes lo que me llegó tu charla, necesito saber más sobre la autenticidad, hoy me mostré más auténtica en la escuela o en el trabajo. Yo dije, aquí hay hambre, hay una sed por este mensaje. Entonces ya cuando se venció mi contrato, que me ofrecieron, el presidente de NBC me dijo en su oficina, sí, en Nueva York, en 30 Rockefeller, Mariana, aquí está tu contrato nuevamente, ¿tú por qué te vas a ir? Te vas a ir a la competencia, me dijo, te vas a ir a CNN. Y yo le dije, no, señor, me voy a ir a hacer algo que resulta que tenía dentro, que yo siempre he querido ser. Si me fuese a quedar en noticias, créeme, me quedo aquí. Entonces, ese fue el comienzo realmente de mi camino en este mundo del speaking, que me llena muchísimo, me permite conectarme con la gente de manera presencial, de manera virtual, pero también sirviendo con tengo, que al final del día es contar historias y recordarnos de que somos mucho más similares que distintos e inspirando a cada persona que sean ellos mismos. Y así creo que estoy vibrando de una manera mucho más positiva, dándole una frecuencia mucho más optimista al mundo que es muy necesario en este momento. Y eso está alineado realmente con mis valores más profundos. Importantísimo ser congruente con eso, ¿no? Con tus valores. Tocas conexión, tocas inspiración. Nos escucha mucha gente joven que empieza a definir su carrera, empiezan a crecer, sean hombres o mujeres, ahí yo no distinguiría por género. De todo lo que has vivido, experiencias fuertes, pero experiencias muy positivas también,
¿qué lecciones compartes con gente que empieza su vida personal, profesional, ejerciendo lo que más les guste o les apasiona? ¿Qué les compartes? Me encanta esa pregunta, Mauricio, porque una de mis pasiones es hablarle a la gente joven. Yo estoy en un punto de la vida donde, digamos, hace 10 años yo estaba donde están ustedes, los que me están escuchando en este momento. A mí me han botado de un trabajo, yo he tenido que inventar lo que sea que tengo a la mano, agarrar trabajos temporales para poder perseguir mi sueño. Yo he estado frustrada en trabajos que no es lo que yo quería hacer tal como ustedes. Y también he pasado por momentos de la vida donde no sabía mucho qué hacer profesionalmente. Yo sabía lo que me gustaba, pero de pronto tenías, como yo lo tuve, aquel padre que te dice, pero tú, hija, periodista en este país, pero ¿por qué no sé? Mi mamá me decía, ¿por qué no eres dentista, hija? Que eso te va a permitir tener un sueldo y casarte y tener unos hijos y tener un trabajo medio tiempo. Y yo decía, yo no quiero, no por nada contra los dentistas, pero yo no quiero tener la mano metida dentro de la boca de la gente. Yo quiero estar en la televisión contando grandes historias y viviendo momentos, pues en el mundo. Lo que le diría a la gente joven son dos cosas. Uno, escúchense mucho a ustedes. O sea, van a tener figuras, padre y madre, mentores, jefes, que les van a decir cómo tienen que hacer las cosas, lo que ellos sugieren para ustedes. Pero les digo que después de 10 15 años de estar en este camino profesional, yo di muchas vueltas, o sea, hasta estudié publicidad en un punto porque mis papás me convencieron y me vi sentada en un escritorio de publicidad diciendo, yo soy miserable en este trabajo, yo voy a ir a buscar mi sueño de estar en la televisión, o sea, van a volver siempre a lo que les apasiona. Entonces arranquen de una vez con lo que les gusta, con lo que les hace vibrar. Y hoy en día tienen grandes herramientas como por ejemplo todas las plataformas y aplicaciones en el teléfono, no para que vean los likes y la otra gente, sino para que realmente puedan poner a prueba sus destrezas y sus talentos en ese laboratorio tan espectacular que es el Internet. Entonces, uno, escúchense mucho ustedes mismos y pongan a práctica poco a poco lo que les apasiona, así sea en su tiempo libre. Y dos, algo que me sirvió mucho, si están en un trabajo que les frustra, que lo tienen que hacer por ganar dinero, que no es su pasión, ¿cómo pueden convertir ese trabajito que tienen ahorita en un escalón para llegar a su sueño? Y les doy un ejemplo conmigo. Mi primer trabajo en el periodismo no fue en la televisión. A mí la televisión en Estados Unidos me cerró las puertas en la nariz porque yo no tenía una green card, una residencia estadounidense. Y ellos me dijeron, no, no patrocinamos a gente de Latinoamérica internacional como tú. Entonces yo, imagínate, me vi muy frustrada. Conseguí un trabajo en un pequeño periódico y estaba muy frustrada ahí porque decía, bueno, yo quiero televisión y estoy aquí escribiendo notas. Y entonces dije, ¿cómo puedo transformar este trabajo en un peldaño para donde yo quiero llegar? Le, to- Le dije, yo quiero empezar a hacer un noticiero. Me dijo, ¿un noticiero? Y le dije, sí, al final de la semana yo voy a agarrar una camarita que me compré con mis ahorros trabajando en una galería de arte, por cierto. Yo voy a grabarme a mí misma diciendo los titulares más importantes del periódico en la semana, yo misma lo voy a editar y yo misma lo voy a subir a nuestras redes sociales. Y se llamaba La Semana Nueva York, porque este periódico estaba en Nueva York. ¿A mí me pagaban más por hacer eso? No. ¿Me dieron algún reconocimiento por hacerlo? No. Pero me dio a mí la experiencia en cámara, adicional al otro trabajo que tenía que hacer, para poder usar ese trabajo en ese periódico como el primer paso hacia mi camino a la televisión. Mariana, excelente, pero fíjate que ya estamos llegando al final y me gustaría hacerte, pues ahora sí que dos preguntas en uno, perdón, pero quiero aprovechar al máximo, ¿no? El de que estemos contigo. Por un lado, sí quiero que nos llevemos herramientas así prácticas, ¿no? Cuando te estás desconectando de tu ser, ¿no? Cómo hacer esa conexión para que vuelvas a tu auténtico yo, ¿no? Por Me un lado, encanta la porque pregunta para cerrar. tienes Primero, esa. Y te voy a decir otra, así brevemente, perdón. Has entrevistado desde al Papa Francisco,
a Joe Biden, a Rafael Nadal, incluso hasta Trump, ¿no? Entonces, estas personas son muy auténticas, ¿no? ¿Y cuáles son sus características principales de liderazgo, ¿no? Pues ya Me con encanta eso. Ya con eso. la pregunta una en dos. Voy a empezar con los líderes y luego voy a terminar con las herramientas para la gente porque eso es lo que quiero que realmente se queden con eso cuando terminemos la entrevista. Todos estos líderes que yo he entrevistado, y te incluyo a el rey de España, que he entrevistado, te incluyo a Lula da Silva de Brasil, o sea, Serena Williams, por ejemplo, son personas sin duda auténticas. ¿Por qué? Porque tienen una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, cómo llevan su vida familiar. Es decir, ellos no nos dan la impresión que están escondiendo nada. Volvemos al tema de las máscaras. Son personas que se presentan totalmente como son, totalmente genuinas. Y eso puede generar, por supuesto, gente que los ame, gente que no los quiera tanto, pero sin duda generan un magnetismo, porque la autenticidad da confianza. Y eso es lo que quiero que se lleven también la gente que está en las empresas. Si tú quieres ser un líder irreemplazable, que la gente siga y confíe en su visión, tienes que generar esa confianza, sobre todo en un mundo de inteligencia artificial donde no sabemos en quién confiar y no sabemos si fue un ser humano el que redactó un correo o fue un robot, por ejemplo. Entonces, lo que quiero que se lleven de esos líderes es congruencia, consistencia y sobre todo generar confianza en la gente. Y luego, en cuanto a esos momentos donde no somos auténticos, mira, todos lo sabemos y es cuestión de tener, como dicen en inglés, un self-awareness, de estar pendiente de eso. Cuando te sientes como incómodo, te sientes un poquito de ansiedad. ¿Por qué? Porque sabes que estás actuando para agradar. Esa falta de paz interna es tu señal de que no estás siendo auténtico. Y luego les dejo dos herramientas para que puedan darle la vuelta a eso, porque estos son momentos que nos pasan varias veces a lo largo del día. Uno, rodéate de gente que te ve de verdad. Rodéate de gente con quien realmente puedas quitarte las máscaras. Y eso te lo digo tanto en el trabajo como en tu vida personal. Y dos, es difícil ser auténtico al 100%. O sea, eso me pasa hasta a mí y le pasa a los líderes que mencioné. Y me encanta que Mauricio está moviendo la cabeza, acentuando. Pongo esto y se los dejo también a Pancho y a Mauricio como tarea e inspiración. Proponte ser todos los días un 2% más auténtico. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino qué puedo hacer yo hoy, o sea, así sea un 2% de una respuesta que le diste a alguien que es realmente algo que pensabas, de cómo decidiste vestirte, de gente con quien dijiste, ¿sabes qué? No voy a salir con esta gente porque no me hace sentir bien. Quiero ver este programa de televisión, quiero escribir realmente esto hoy en LinkedIn. Proponte ser 2% más auténtico cada día. La autenticidad es un músculo y así lo vas a empezar a ejercitar cada vez más. Y por supuesto, conéctense conmigo. Yo estoy en todas las redes sociales bajo @Mariana Atencio, Atencio con C. Me encanta su feedback, les doy tips todos los días para ser más auténticos, para liderar con confianza y autenticidad. LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, allá los veo donde se encuentren. Pues muchísimas gracias, Mariana. Gracias a Gran ustedes. conversación. Les voy a hacer una última pregunta, aunque ya sé que nos pasamos el tiempo, pero esta es una pregunta mía hacia ustedes, así que ojalá que cuente. ¿Qué harían hoy Mauricio y Pancho para ser un 2% más auténtico? ¿Qué se proponen hacer hoy? Pues disfrutar más la vida, ¿no? O sea, precisamente siguiendo una de las herramientas que tú dijiste, ¿no? Alejándote de lo que no te agrada, de la gente con la que no conectas. Entonces, creo que esa es una manera de acercarte más a tu ser, ¿no? Me encanta. ¿Y Mauricio? Yo creo que voy a cancelar una reunión que tengo hoy por compromiso. Fíjate, y a la que no, de verdad, a la que no tengo muchos deseos de ir ni le veo valor. Creo que voy a decir que por lo siento, pero en otra ocasión. Es en serio, sí. Me encanta. Y ser honesto. A veces, a veces cuando la gente cancela reuniones y dice, tengo ejecutivos que entreno y se inventan unas excusas, no. O sea, mientras uno diga, mira, gracias, pero no gracias. La gente aprecia esos momentos de autenticidad, lo van a respetar mucho más, créanme.
Estoy seguro que sí. Ya lo decidí, ya te contaré cómo me fue. No, pues mil gracias, Mariana. Amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse si les gusta, compártanlo también. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias a Mundo Ejecutivo, a La Medir y a Smart Speakers. Con gusto. Hasta luego. Adiós, Mariana. Hasta luego, Mariana. Hasta luego.